Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a la serie Ferrocarril Ruta de la Plata. La mítica línea Palazuelo-Empalme-Astorga. Un recorrido visual por toda la línea. Episodio 6. En la montaña, Baños de Montemayor y Puerto de Béjar. Una serie que combina la arqueología ferroviaria con la historia. Más adelante podremos ver míticos trenes de época circulando por esta línea. Por favor, sigue el vídeo hasta el final y disfruta. En el año 2011, Meijo Ferroviario se perdió con unos colegas suyos en la zona de la Sierra de Béjar. Ya estamos en el kilómetro 62 de la línea. Baños de Montemayor. Una parte de la estación ya estaba restaurada. El pequeño edificio de los antiguos lavabos. Más adelante, como veremos en las fotos siguientes, se restauró el edificio. Todavía había vía. Hoy en día, por desgracia, se ha convertido la vía del tren en una vía verde. No a las vías verdes y sí a la conservación del patrimonio ferroviario español. Aquí tenemos otra vista del edificio de viajeros, donde además, en esa época, ya existía un parque y un merendero para los turistas. Es una zona natural que está francamente bien y que merece mucho la pena ser visitada. En este pueblo de Baños de Montemayor, cuando había vía del tren, se celebraba dentro de las actividades del Otoño Mágico del Ambroz una exhibición de vehículos ferroviarios ligeros que funcionaron por esta línea y además con mucho éxito de público. Una lástima que ya no exista vía para que los vehículos ligeros puedan funcionar. Una lástima. Un detalle de la caseta que ya había sido restaurada en ese año 2011. Nos congratulamos por ello. Todo lo que sea conservación del patrimonio ferroviario español, bienvenido sea. Fantástico. Además, un entorno muy bonito, donde merece la pena pasar una tarde. Como veremos después, Baños de Montemayor tiene su historia. Aunque siempre fue una estación de paso, siempre tuvo bastante público y bastantes viajeros. Y era un lugar donde se utilizaba el tren pues para pasar fines de semana, para pasar una buena tarde, ya que este lugar de montaña es un lugar magnífico para paseantes, para senderistas y para domingueros en general. Y la situación actual de la estación. Vemos que ha sido restaurada, la fachada ha sido pintada y más o menos es muy bueno el estado de conservación. La mala noticia es que ya no existe vía. Se ha convertido en un camino para bicicletas. Y ahora, con nuestro tren imaginario, damos un salto en el tiempo. Nos vamos a ese pasillo espaciotemporal para ver otra época, donde sí que había trenes, viajeros y vida. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Nos vamos prácticamente al origen de la línea, a principios del siglo XX.
donde podemos ver unas fantásticas postales de la estación de Baños de Montemayor, con viajeros, con tracción vapor y con una gran vida en esta estación y en este pueblo serrano. Generalmente en esta estación nunca paraban los trenes de largo recorrido, pero sí los trenes de tipo ómnibus paraban muchas veces y además, como podemos ver en la foto, con bastantes viajeros. Era una estación, sobre todo, para el disfrute de la naturaleza. Podemos ver lo bien cuidada que estaba la estación en esa época y además con una especie de jardines y de árboles que circundaban el edificio. Otra toma desde el otro extremo de la estación. Con el muelle y la Sierra de Béjar al fondo. Un fantástico paraje. Como nota, decir que cuando se cerró la línea, a finales de los años 80, se rodó aquí la película El bosque animado, donde había una escena de un tren de vapor de época que rememoraba la Galicia rural de hace un siglo. Entonces los productores de la película vinieron aquí ya que el paisaje era parecido al gallego. Cuando lleguemos a la estación de Béjar podremos ver fotos de este peculiar tren que ya forma parte de la historia del cine español. Damos otro salto en la máquina del tiempo y nos vamos a la década de los 60. Tren ómnibus, Correo, Palazuelo-Empalme, Salamanca. Ya hemos visto este tren en anteriores episodios de la serie. Un tren mítico. La foto posiblemente es de principios de los años 70, ya que el tren llevaba coches metálicos de la serie 5000. Un tren pequeño, humilde, pero que ha pasado a la historia como el más característico de la línea, o uno de los que más importancia tuvieran. La fecha de la foto calculo que está entre el año 1968 y 1972, aproximadamente. Llama la atención la señalización luminosa que tenía en aquella época la Ruta de la Plata. Y de los años 60 y 70, a finales de los 70 y principios de los 80, este sí que es un tren mítico. El TER, Ruta de la Plata, Sevilla-Gijón, pasando por la estación de Baños de Montemayor. Al fondo se puede ver el embalse de un río importante, seguramente el río Ambroz, que surca por ese territorio. Como comentaba antes, ya desde los años 60 la señalización de la línea era luminosa. En otras líneas, como la Medina, Salamanca, Fuentes de Oñoro o la Fregeneda, incluso líneas importantes de doble vía de aquella época llevaban señalización mecánica. Es curioso, ¿no?, que la Ruta de la Plata era de baja velocidad, pero sin embargo tenía una señalización muy moderna para la época. Y nos vamos a la década de los años 90, 1994. Un tren colector pasando por la estación. No estoy seguro, pero creo que los vagones bobineros iban a Jerez de los Caballeros. Ya vimos en otro episodio un tren de similares características. Y los vagones de paja, creo que el origen era Alba de Tormes. Interesante circulación. Estos trenes circulaban en régimen de maniobras, por eso los llamo trenes furtivos, porque ni siquiera estaban grafiados. Eran trenes que iban en régimen de maniobras a unos 40 o 50 kilómetros por hora durante todo el trayecto, hasta llegar a tierras extremeñas. Próxima estación, Puerto de Béjar.
Punto kilométrico 67.200. No está muy lejos de Baños de Montemayor. Interesante estación. En 2011, la situación era la siguiente. Se conservaban las vías, eso sí, devoradas por la vegetación. El edificio de viajeros tenía un muy buen estado aceptable y además se podía acceder a la caseta del enclavamiento de agujas. También el andén se podía ver, no había sido devorado por la vegetación. Se ha salvado el edificio de viajeros, luego veremos una foto actual, pero por desgracia tampoco hay vía, fue levantada. Un detalle del cartel de diseño Renfe de los años 70, de Puerto de Béjar, con la caligrafía típica normalizada de aquella época. En 1971 no solamente se diseñó y se normalizó la galleta, la famosa galleta de Renfe. También se normalizó un tipo de caligrafía y unos tipos de carteles para todas las estaciones de la red española. Puerto de Béjar quizás no tuvo tantos viajeros como otras estaciones, pero sí que tenía un muelle de carga y un tinglado de mercancías bastante interesante. Obviamente, como dice la propia palabra, ¿no? La propia frase, el propio nombre, Puerto de Béjar era la parte alta de la sierra de Béjar. A partir de aquí se baja hacia la ciudad de Béjar. La salida hacia Baños de Montemayor y Plasencia. La vía estaba comida literalmente por la vegetación. A la izquierda se puede ver un poquito otra de las vías, pero había muchísima vegetación. Era difícil ver las vías. En este tramo de montaña hay una serie de túneles. Algunos de ellos son bastante largos. Se da también la casualidad, la triste casualidad, que en uno de esos túneles un tren bobinero descarriló en los años 90 y a partir de ahí se cerró definitivamente la línea a todo tipo de tráfico de trenes. Curiosa la actitud o la pasividad de Renfe en aquella época. Una línea que tenía potencial para el tráfico de mercancías transversal y en vez de arreglar la línea para que pudieran circular más trenes, pues se decidió cerrar la línea. El muelle de carga, un muelle que en sus tiempos tuvo bastante actividad, también se conserva el gálibo, el ajuste del gálibo y la topera de origen, que tenía prácticamente un siglo de vida. De hecho, la mayoría de las estaciones de la línea, de la Ruta de la Plata, apenas cambiaron si las comparamos con su inauguración. Y esta es la otra salida, vista con más detalle, dirección Béjar. Los carriles de esta línea eran inferiores a 45 kilos metro, pero aún así la vía era de bastante calidad si tenemos en cuenta su antigüedad, las traviesas de madera y el carril embridado. Cuando empezó a degradarse el carril fue sobre todo con los trenes de mercancías pesados que circulaban por aquí. Con una simple sustitución de vía, algo que hoy en día es muy económico, y una sustitución de vía de carril reciclado, con traviesas de hormigón, con carriles de 54 kilómetros, esta línea podría haber seguido funcionando sin ningún problema.
no hubiera sido tan grande la inversión para poder mantenerla en funcionamiento. Y un curioso tinglado de mercancías. Los vagones cortos de tipo unificado de 2 ejes accedían a este tinglado mediante una placa giratoria que estaba en la estación. Un lugar bastante interesante, no sé si se conservará actualmente, lo desconozco, pero nos llamó a todos la atención que más o menos todo estuviera aceptablemente conservado. Aunque la línea funcionó hasta la década de los 90 para trenes de mercancías, antes del cierre de viajeros en 1985, casi todas las estaciones, sus muelles, estaban operativos y había vagones y había movimiento de mercancías. La fachada inversa a la que antes habíamos visto. Además con el logotipo de Renfe con la galleta en la parte superior. En las últimas décadas, el tráfico de mercancías se dividió en 2 épocas. Antes de 1985, donde la mayoría de los trenes de mercancías eran colectores, trenes que iban recogiendo vagones de estación en estación, de muelle en muelle. Había uno que era Salamanca-Palazuelo y otro que era Zamora-Astorga. Pero a partir del 85, del cierre de viajeros, se le intentó dar una nueva vida a la línea, con trenes de mercancías mucho más pesados y de tipo transversal. La inmensa mayoría eran los trenes que iban desde Palazuelo a Salamanca, de Salamanca a Valdunciel, un tren butanero que iba a una factoría de gas y poco más. Pero eran trenes más pesados, más largos, y sí que hubo una intención de darle una nueva vida a este ferrocarril. Pero como comenté antes, el descarrilo de aquel tren bobinero en un túnel acabó con la línea. Aquí vemos el lateral de uno de los laterales del edificio de la estación. La conservación, en aquel año 2011, día de la excursión, era bastante bueno en general. Todo el conjunto más o menos se conservaba en buenas condiciones. Volviendo a los trenes de mercancías, un dato curioso. Hoy en día, entre Salamanca, Asturias y León, hay bastante tráfico de mercancías, trenes cementeros y trenes siderúrgicos. Unos trenes que podrían circular por la Ruta de la Plata, con unas pequeñas mejoras entre Salamanca, Zamora y Astorga. Se podría desviar y descongestionar otro tipo de líneas ferroviarias. El eterno debate. Y otra toma del muelle de mercancías. La verdad es que los muelles estándar de la Ruta de la Plata son bastante bonitos. Además, ideales para construirlos en miniatura en una maqueta. Hay algunas maquetas de las estaciones de la Ruta de la Plata y la mayoría muy bonitas y muy bien hechas. Y un detalle del logotipo de Renfe, la mítica galleta. Galleta Forever. El mejor logotipo y letra que ha tenido la historia de Renfe, con diferencia. Un logotipo y un tipo de letra que nunca debió de haber desaparecido, porque es un logotipo mítico, de esos que perduran en el tiempo. En muchos trenes actuales de Renfe, no sé si serán mecánicos u operarios, muchos ponen una pegatina de la galleta en los trenes actuales. Es una especie de reivindicación para volver al look que tenía Renfe en los años 70, uno de los más bonitos de su historia.
La época cuarta de Renfe, desde el año 1970 al año 1990. La mejor época de su historia, quizás. A diferencia de otras estaciones, la estación de Puerto de Béjar tenía la caseta de enclavamientos libre, sin tapiar. Se podía entrar y se podía ver lo que había dentro. Obviamente faltaban cosas porque había sido saqueada, pero al menos podía verse cómo era su interior. La línea, poco antes de su cierre, tenía la señalización luminosa, pero el accionamiento de los aparatos de vía era mecánico, mediante esta serie de enclavamientos y cables metálicos que accionaban los desvíos y todos los aparatos de vía. Y nos vamos de nuevo a la máquina del tiempo. Así era la estación de Puerto de Béjar en la década de los 60 y en funcionamiento. Se pueden ver algunos detalles, como el reloj, por ejemplo, como los tiestos y el buen cuidado que tenía en general, no solamente esta estación, la gran mayoría de las estaciones de esta línea, las estaciones rurales, de pueblo, por lo general tenían un muy buen estado de conservación. Y además se ponía mimo en la decoración y en el cuidado de las estaciones. Fantástica imagen para el recuerdo. Esta estación vio circular y pasar a muchos trenes. En la próxima imagen vamos a ver un tren que con el tiempo ha sido olvidado y que fue uno de los más importantes de la línea. Aquí vemos pasando por la estación de Puerto de Béjar el mítico rápido Bilbao-Cáceres, un tren que se le apodaba el Icurriña como homenaje a la región vasca. Este tren normalmente era traccionado por una locomotora de la serie 333 y remolcaba coches de la serie 5000, seguramente que eran una rama del Iberia Expreso que se desacoplaba en Salamanca. Aquí lo vemos pasar en un verano. Me imagino que la fecha será aproximadamente el año 1984, un año antes del cierre de la línea. Hablar de la línea Palazuelo-Empalme Astorga es hablar del TER, Ruta de la Plata. Pero curiosamente se nos olvidan muchos trenes como este, que era un tren muy interesante, el Icurriña. Y para finalizar el vídeo, el estado actual de la estación de Puerto de Béjar. Ya no hay vía, pero por desgracia, pero afortunadamente el edificio ha sido convertido en un restaurante. Por lo menos se ha conservado el patrimonio ferroviario español. Afortunadamente, algo es algo. Ya sabéis, todos los lunes estreno a las 20 horas Ferrocarril Ruta de la Plata. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartir. ¡Y hasta el próximo video!